condición límite. La condición límite en forma generalizada. ¿Ya? He visto también que varios, desde luego no está mal, es un lenguaje válido, hablan de una condición inicial y hablan de condiciones frontera. ¿Ya? Y me olvidaba también, en algunos de los exámenes he visto que quieren resolver ecuaciones diferenciales parciales, de las que manejamos variación de la temperatura respecto del tiempo igual alfa, variación, o él habla de la temperatura, o en coordenadas rectangulares la variación de la temperatura, variación segunda de la temperatura respecto de z al cuadrado, quieren resolver, es más, resuelven, y eso es lo que me llama la atención, por eso les decía, se han aprendido de memoria, ¿ya? Resuelven la ecuación diferencial solamente con dos condiciones límite, y sabemos que eso no es posible, ¿ya? Que se requieren tres condiciones límite. ¿Ya? Y eso me ha llamado la atención y por eso también pensé pues que se han aprendido de memoria. ¿Ya? No es una materia que hay que aprendérsela de memoria. ¿Ya? Cada situación es particular, hay generalidades, pero cada situación también tiene sus propias particularidades. ¿Ya? Ahora sí volvemos al tema que vamos a desarrollar esta noche y hablamos de la difusión con reacción química homogénea. Se desea establecer un modelo de distribución de concentraciones en la cual un gas A difunde y reacciona en el seno de un líquido B, o una cinética de primer orden. Aquí estamos colocando una condición que la cinética sea de primer orden. Podemos colocar una cinética de cualquier otro tipo de orden, inclusive hacer situaciones más complejas, hablar de cinéticas de reacciones reversibles, de acuerdo al siguiente esquema. Aquí tenemos un vaso de precipitados donde un gas A que se encuentra en la fase gaseosa se difunde en el líquido B. Al difundirse en el líquido B se produce la reacción A, el gas más el líquido B, o el gas que se solubiliza en el líquido B más el líquido B nos genera el producto AB. ¿Ya? El gas A, la parte blanca, y el líquido B, la parte celeste. En un Z igual a 0, la concentración de A es igual a CA0, una concentración de A inicial, y en Z igual a L, la variación de la concentración de A respecto de Z vale 0. ¿Ya? La velocidad de reacción de A, K por la concentración de A, reacción homogénea, en fase líquida, y una cinética de primer orden. Nos piden encontrar la distribución de concentraciones en el líquido B, distribución de concentraciones de A en el líquido B. ¿Ya? Y no es una reacción instantánea, es una reacción que tiene una cinética. Ya si la reacción fuera instantánea, en cuanto el gas A llega a algún nivel, inmediatamente se va a producir la reacción. Es decir, más adelante vamos a ver una reacción de un reactivo A con un reactivo B disuelto en un solvente, y vamos a ver de que a medida que el reactivo A se va difundiendo en el solvente, va generando un frente de avance y gastando toda la especie B que se encuentra en el nivel que alcanza A. ¿Ya? Pero en este caso estamos hablando que hay una cinética y vamos a plantear el modelo de distribución de concentraciones. El primer paso hemos indicado, y estas reglas siguen siendo generales, plantear un elemento de control, ¿sí?, para el balance de materia, que vamos a identificarla en la fase líquida. Es decir, aquí voy a tener mi elemento de control, una porción longitud o transversal de este líquido va a ser mi elemento de control. Sobre ese elemento de control voy a plantear el balance de materia. El elemento de control, aquí pintado, me va a decir que la densidad de flujo molar de A que ingresa en Z, así en ese elemento de control, la diferencia con la reacción heterogénea es que en este elemento de control, delta Z, se va a llevar a cabo o se va a desarrollar
una reacción química con una cinética de primer orden, con una velocidad de desaparición de A de primer orden, que va a ser K, constante cinética por la concentración de A. Pero además con la implicancia cinética de que si estoy hablando de K, quiere decir que este sistema es isotérmico. ¿Ya? Porque si cambia K, voy a tener que, ¿por qué no plantear también un perfil de temperaturas y colocar la constante cinética en función de ese perfil de temperaturas? Pero estamos hablando del proceso isotérmico, condición de modelo. Y después de que ha entrado A, se ha producido la reacción con su ecuación cinética al interior de este elemento de control, del mismo sale una densidad de flujo molar de A evaluado en Z más delta Z. La otra regla que tenemos a continuación es que sobre ese elemento de control planteamos el balance de materia. Y el balance de materia va a ser densidad de flujo molar de A que entra en Z por el área de transferencia, menos densidad de flujo molar de A que sale en Z más delta Z por el área de transferencia, menos la velocidad de reacción de A, que viene, por ejemplo, en moles por litro segundo, por dar una unidad, ¿sí? Por unidad de mol, unidad de volumen y unidad de tiempo. Y como sabemos, los flujos o los balances de materia se plantean en flujos. Por lo tanto, para que esta velocidad de reacción pueda ser expresada al interior de un flujo, voy a tener la velocidad de reacción multiplicada por el volumen. El volumen va a estar dado por el área de transferencia y por delta Z, el espesor del elemento de control. La ecuación que la mostramos acá. Cantidad de A que entra al elemento de control, densidad de flujo molar de A evaluada en Z por el área de transferencia, por la sección, menos la densidad de flujo molar de A que sale del elemento de control en Z más delta Z por el área de transferencia, la sección o el área S, menos la velocidad de reacción de A, ¿sí? Que tiene las unidades, hemos dado como ejemplo mol litro segundo, ¿sí? Mol por unidad de volumen. Por lo tanto, esta velocidad de reacción, para que quede incorporada en un flujo molar, involucre la reacción química, va a tener que estar multiplicada por el volumen del elemento de control. Ese volumen del elemento de control va a ser el área por delta Z. Eso es igual a 0. ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ya, asumiendo que el área de transferencia, como hemos mostrado al comienzo, es un vaso, ya tiene una sección circular constante, sí, esa sección S va a quedar fuera de la ecuación. Vamos a tener que la densidad de flujo molar de A evaluado en Z, menos la densidad de flujo molar de A evaluado en Z más delta Z, menos la velocidad de desaparición de A por delta Z es igual a 0. Ya no es, esto no es una ecuación de balance de densidades de flujo, es una consecuencia del balance de materia a sección constante. Vamos a dividir y reordenar esta ecuación entre delta Z, es decir, vamos a colocar densidad de flujo a la salida menos densidad de flujo a la entrada, dividido entre delta Z menos la velocidad de reacción igual a 0. Ya que tenemos acá, menos la densidad de flujo molar de A, evaluado en Z más delta Z, menos la densidad de flujo molar de A evaluado en Z, sobre delta Z. Hemos reordenado lo que sale menos lo que entra sobre el delta Z y menos la velocidad de desaparición de A va a ser igual a 0. Cuando delta Z tiende a 0, genero la derivada. Y cuando delta Z tiende a 0, genera la ecuación diferencial de primer orden resultante del balance de materia. Entonces aquí voy a tener variación de la densidad de flujo molar de A respecto de Z más la velocidad de desaparición de A vale igual o es igual a 0.
En ambos casos que venían precedidos de un signo negativo, se ha dejado de lado el signo negativo porque la ecuación está igualada a 0 y la expresión de la suma de los términos es la misma ecuación que hemos planteado a partir de la ecuación de balance de materia. Considerando la ecuación cinética de primer orden, la variación de la densidad de flujo molar de A respecto de Z más la constante cinética por la concentración de A es igual a 0. Esta es la ecuación resultante del balance de materia, donde incorporo la cinética de reacción. Ya habíamos indicado que para procesos físicos, el balance de materia tiene que tener esta característica, variación de la densidad de flujo molar de A respecto de Z. Pero para procesos con reacción química tenemos que considerar la velocidad de reacción, ya si es un reactivo el que se está difundiendo, o la velocidad de producción, si es un producto resultante de una reacción química el que se va a difundir. Esta es la ecuación de balance para el proceso con reacción química homogénea. Como verán, la velocidad de reacción en una reacción química homogénea queda incorporada en el balance de materia, a diferencia de la ecuación de balance de materia para una reacción heterogénea, donde la velocidad de reacción aparece como un límite o una condición límite del sistema. Esta es mi ecuación de balance y ahora vamos en el siguiente paso, la recomendación es el siguiente paso que nos habla de que tenemos que considerar la ley de Fick y escribimos toda la ley de Fick, el análisis de la ley de Fick de difusión de un gas en un medio líquido, ya va a considerar lo siguiente. Ya cuando hablamos del gas en un líquido, ya no tenemos movimiento global porque estamos hablando del líquido en el régimen inmóvil, ¿ya? El líquido inmóvil, ¿ya? No hay movimiento ni de A ni de B. El proceso de la densidad de flujo, según Fick, es fundamentalmente difusivo. Vamos a tener menos la difusividad de A en B, variación de la concentración de A respecto de Z. El proceso es netamente difusivo porque, como podrán ver aquí en el esquema, en nuestro vasito, en nuestra primera figura, estamos hablando del líquido B completamente inmóvil y A difunde en B. Sería muy distinto si aquí le pinto un agitador que generaría el movimiento del líquido B y seguramente generando una mayor mezcla de A con B. Entonces, según Fick, según el análisis de la ley de Fick, cuando un gas difunde en un líquido que está sin movimiento, el proceso es netamente difusivo. El proceso es netamente difusivo, un reactivo gaseoso A en otro reactivo líquido B. Por lo tanto, solo se considera, ¿ya? O solo está presente, ¿ya? Porque no es una consideración, sino es una aplicación real, solo se presenta el aporte difusivo de la ecuación de Fick. Por lo tanto, Fick nos va a decir que en este caso la densidad de flujo molar de A va a ser igual a menos la difusividad de A en B, variación de la concentración de A respecto de Z. Reemplazando esta resultante del análisis de la ley de Fick, esta transferencia de materia netamente difusivo en nuestro balance de materia, vamos a tener la ecuación, decía, variación de la densidad de flujo molar de A respecto de Z. Reemplazamos aquí la densidad de flujo molar de A y colocamos, en vez de la densidad de flujo molar de A, menos difusividad de A en B, variación de la concentración de A respecto de Z, proceso netamente difusivo, más la velocidad de reacción homogénea. Por lo tanto, podemos reordenar esta ecuación
Y ahí vamos a tener variación segunda de la concentración de A respecto de Z al cuadrado. Sí, variación segunda de la concentración de A respecto de Z al cuadrado. Menos la constante cinética sobre la difusividad de A en B por la concentración de A igual a 0. Y aquí un parámetro muy interesante para el modelo de distribución, una comparación entre un parámetro de la velocidad de reacción con un parámetro de la difusión de A en B. Básicamente este parámetro, aunque no es un número adimensional, pero fundamentalmente es una comparación de fenómenos entre lo que es la reacción química y lo que es la difusión de A en B en el proceso que estamos queriendo modelar. Esta es mi ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial de segundo orden de la concentración de A respecto de Z va a requerir dos condiciones límite de Z frente a la concentración. Esas dos condiciones límite para poder alcanzar la solución particular están escritas en el dibujo. Aquí tenemos en nuestro dibujo, en Z igual a 0 hay una concentración de A, una concentración de A inicial, que básicamente este parámetro físicamente lo podríamos determinar como la solubilidad que tiene A en B. ¿Bien? Y el otro parámetro o la otra condición límite también muy interesante en Z igual a L, la variación de la concentración de A respecto de Z vale 0. Porque aquí ya no tengo más líquido B para que se siga generando el perfil, es decir, ahí se va a acabar el perfil, o ahí voy a tener en el fondo del recipiente, voy a tener un cambio de pendiente radical, ¿sí? Que va a pasar de un valor a 0 directamente. ¿Ya? También hay estudiantes, me ha agradado mucho ver en el examen, algunos estudiantes que no recuerdo exactamente en cuál de los problemas, creo que en el segundo, cuando se hablaba de la transferencia axial en el cilindro, en el punto central han colocado que la variación de la temperatura respecto de Z en ese punto vale 0. ¿Ya? Me parece muy interesante que siempre utilicen o se aprendan de memoria, ¿no? Los modelos que construimos. Entonces ya tenemos aquí nuestra ecuación diferencial, ecuación número 3. Tenemos las condiciones límite, que las hemos mostrado en la figurita, y son que en Z igual a 0 la concentración de A vale sea 0. Y en Z igual a L, la variación de la concentración de A respecto de Z vale 0. Entonces tengo la ecuación diferencial, tengo las condiciones límite, y lo que me queda es resolver, ¿ya? Pasar de este punto dentro de la metodología, ya puedo resolver la ecuación diferencial ordinaria, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo grado, puedo resolverla, obtener la solución general y con las condiciones límite obtener las constantes que aparecen en esa solución general y por lo tanto identificando las constantes tengo la solución particular del sistema o de la ecuación diferencial. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? ¿Cómo resuelvo? ¿Quién me dice cómo se resuelve esta ecuación? Richard Claros, ¿cómo resuelvo esta ecuación diferencial? Podemos hacer la comparación con la ecuación algebraica de segundo orden. Ya, correcto, Richard. Comparamos, generamos, ¿no? Una ecuación algebraica, porque esta es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes. ¿Ya?
aunque no aparece en la ecuación, hay una primera derivada más 0 veces la variación de la concentración de A respecto de Z. Hay una primera derivada y un término independiente que es menos K sobre la difusividad de A en B. ¿Ya? Entonces, en la resolución ya planteamos la ecuación algebraica equivalente. ¿Ya? La ecuación diferencial es de segundo grado con coeficientes constantes, por lo tanto su ecuación algebraica equivalente es, ¿ya? Y tenemos acá, estoy repitiendo la ecuación algebraica equivalente, m cuadrado para la segunda derivada, 0 veces m para una primera derivada que no la escribimos en esa ecuación, y menos k sobre la difusividad de A en B, el término independiente. Esta ecuación voy a tener dos raíces. ¿Sí? M va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de K sobre la difusividad de A en B. Tengo dos raíces que son reales. ¿Ya? M más menos la raíz cuadrada de K sobre la difusividad de A en B. ¿Ya? Por alguna comodidad de este profesor, y en vez de estar escribiendo constantemente la raíz, le vamos a llamar a esa raíz cuadrada de K sobre la difusividad de A en B, para poder expresar nuestra solución y el desarrollo del modelo buscado. Ya la solución general va a ser, ya cuando tenemos números raíces reales, habíamos planteado que y va a ser igual a una constante C1, e a la ax más C2, e a la menos ax. Entonces acá, en forma análoga, la concentración de A va a ser igual a una constante C1 por e a la a z, C2 e a la menos AZ, donde ya sabemos que representa ese parámetro A, la comparación entre la cinética de reacción y la difusión. Los dos fenómenos, un fenómeno netamente químico y el otro netamente físico. Para evaluar las condiciones C1 y C2, Z igual a 0, la concentración de A es CA0. Entonces reemplazamos CA0 va a ser igual a C1 más C2. E a la A0 vale la unidad. Por lo tanto, la concentración de A inicial es C1 más C2. Y para la segunda condición límite, derivamos esta ecuación, deriven y reemplacen. Ya primero deriven. ¿Cuánto vale la variación de la concentración de A respecto de Z para esta solución general? Ya, deriven. Elevado a la AZ menos A por C2 elevado a la E elevado a la menos AZ. Correcto. ¿No ven? Ya tu derivada. Ahí vamos a reemplazar. Aquí está. Antes, el joven anterior ha sido Richard, ¿no ven? El que indicó cómo resolver. Sí, ¿Ya? Ahora, ¿cuál es tu nombre? Wilmer Machaca. Hola, Wilmer. Sí, ¿Les sigues apoyando a los de química? Hay examen la otra semana. sí, ingeniero. Ya, Ya está casi gracias. todo. Ya, gracias, Wilmer. Bien, entonces, como nos dice Wilmer, aquí tenemos la derivada, la variación de la concentración de A respecto de Z. Ustedes dominan, ¿no? Derivadas han debido hacer miles de ejercicios cuando han llevado la materia de derivación e integración. Ya, C1 por E a la AZ menos C2 a E elevado a la menos AZ. Y como esta derivada vale 0, en el fondo, en Z igual a L, entonces vamos a tener que 0 va a ser igual a C1 por E a la AL menos C2 E a la menos AL. Entonces ya tengo las dos ecuaciones. Ya, la primera que CA0 es C1 más C2. Y en esta segunda ecuación donde estoy despejando C1 en función de C2, C2 va a ser igual a E a la menos AL sobre E a la AL. C2 va a ser igual a CA0 menos C1.
despejando de la primera condición límite. Reemplazando, CA va a ser igual a C1 por E a la AZ. Aquí está despejado C1, que va a ser C2 por E a la menos AL sobre E a la L, pero C2 es CA0 menos C1. Ya, aquí hay un paso muy directo, ¿no ven? A ver, ya que desde luego está correcto, pero verifiquen. Hay algo que no está bien. Ya desarrollen. Hay un signo, una representación que no está bien, no es que el resultado está mal, sino que hay un menos AL que está muy abajo, que parece una resta. Esta es la ecuación con la cual tienen que reemplazar C1 y C2 y desarrollarla. Aquí tenemos C1, C2. Y van a desarrollarla para esta ecuación. Si reemplacen aquí C1 y C2 y vamos a obtener nuestra solución particular o nuestro modelo. Ya que aquí está en parte desarrollado, pero aquí está viendo un error. Esto estoy viendo como menos está muy abajo. Ser ahí. Y ahí tienen las dos constantes, tienen la solución general. Reemplacen C1 y C2. Constantes. Este término independiente tiene que ser elevado a la 1, tiene que ser efectivamente independiente, pero cuando hablo de la concentración de A al cuadrado, sí, pues voy a generar otro tipo de tratamiento de la resolución de la ecuación diferencial. Ya se puede utilizar, pero con el suficiente cuidado de trabajar con mayor paciencia en lo que es la cinética. ¿No? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, lo colgaré esto al Classroom. Ahí se acaba el modelo. Después podemos hablar de la densidad de flujo molar o el flujo molar que ya hemos visto en anteriores modelos, cómo podría evaluar. Ya lo vamos a colgar al Classroom. Y ahí está colgado. Voy a dejar de compartir. Pero antes vamos a entrar a otro material para poder avanzar algo en la clase de hoy día. ¿Ya? Por lo menos la parte introductoria. Ya vamos a ver un perfil de distribución.
de concentraciones donde implícitamente puedo incorporar un perfil de velocidades, aunque también tiene su complejidad, pero explicando las consideraciones correspondientes que tienen que hacerlo cuando ustedes construyan sus modelos, cuando requieran o si es que van a trabajar específicamente en el campo. Y aquí tenemos el título, lo pueden visualizar y dice difusión con reacción química, difusión en una película líquida descendente. Transferencia de materia por convección forzada. Difusión en una película líquida descendente. Si hay una película líquida descendente, quiere decir que tengo transporte global, ese movimiento global, pues está arrastrando consigo cierta cantidad de materia. ¿Ya? Como pueden ustedes alguna vez, tal vez, han observado cuando una lluvia, por ejemplo, cae una lluvia y por alguna pared o por algún material plástico, metálico, el agua empieza a escurrir como una película. ¿Ya? Entonces nos estamos refiriendo a ese tipo de película líquida descendente, con aplicaciones muy interesantes. Ya les voy a colocar en el Classroom, si es que lo ubico ahora, un modelo de producción de ácido clorhídrico cuando se hace circular un cloruro de hidrógeno ascendente con una película líquida descendente en una torre de líquido descendente, una torre de producción de ácido clorhídrico, y solamente es un proceso netamente de absorción del cloruro de hidrógeno en el agua, y de esa manera podría servir inclusive para poder lavar diferentes gases, ¿sí? Produciendo la absorción del gas en una película líquida descendente. ¿Ya? Y hablamos de la transferencia de materia por convección forzada, ¿ya? Porque si en este modelo hay distribución o hay un líquido en movimiento que arrastra materia, hay convección forzada, y podríamos hablar, o como lo vamos a hacer, vamos a mostrar que para esta convección forzada hay un perfil de velocidades planteado. Es decir, cómo incorporo ese perfil de velocidades que me genera la convección forzada en la transferencia de materia. Eso es lo que vamos a ver en este modelo. Ya dice, se desarrolla un modelo de transferencia de materia en la cual el flujo viscoso, ¿ya?, y la difusión tienen lugar bajo condiciones tales que la distribución de velocidades o el perfil de velocidades no es afectada por la transferencia de materia que se va a desarrollar netamente por difusión. Es decir, el líquido que está descendiendo no va a tener cambios en su comportamiento como consecuencia de la transferencia de materia de la torre o del gas que está circulando por su interior hacia la película líquida descendente. El modelo considera la absorción de un gas A por una película laminar, donde existe o tengo el perfil de velocidades.
¿ya? Una película laminar descendente del líquido B y que la sustancia A es ligeramente soluble, ¿ya? Es decir, no es altamente soluble, sino ligeramente soluble en el líquido B. De forma que la viscosidad del líquido no varía apreciablemente. Es una condición de modelo. ¿Ya? Considerando que la viscosidad del líquido y el comportamiento, ¿no ves? Si iría cambiando la viscosidad, si el perfil de velocidad es obtenido a partir de un balance de cantidad de movimiento, como vieron en el curso de fenómenos 1, ¿sí? Puede cambiar o puede tener alteraciones en el perfil mismo. ¿Ya? Entonces, como no va a cambiar la viscosidad debido a que A disuelve en B, ¿ya? Voy a poder asumir que el comportamiento del líquido B es permanente. ¿Ya? Pero si esto lo aplicaría a algún proceso, tengo que asegurarme de que por lo menos el comportamiento de la solubilidad de A en B va a causar o no va a causar directamente cambios en la viscosidad o va a causar leves cambios en la viscosidad del líquido B. Además, dice, la condición de que la difusión en la película líquida tiene lugar tan lentamente, ya debido a la baja solubilidad de A, que A penetra muy poco en B, ya que A se disuelve en B, pero que esa disolución se genera en las capas más próximas a la pared. No, en las capas más próximas al gas que se está moviendo por el interior de la torre. Ya enseguida vamos a ver la figurita. ¿Ya? Que solamente se va a disolver en las láminas de mayor velocidad, muy poco en B. La distancia de penetración es pequeña en comparación con el espesor de la película. Esta condición se hace importante porque nos va a permitir hacer alguna simplificación en el modelo o quitarle alguna complejidad al modelo que estamos queriendo desarrollar. Y por qué no decir que con esa consideración vamos a tener pautas, entre comillas, iniciales del comportamiento de la solubilidad o de la transferencia de materia de A en B. Y que después podemos, sobre esas pautas iniciales, podemos ya encarar alguna situación o situaciones más complejas del comportamiento de estas torres de paredes mojadas. Aquí está la figurita, la he extraído del libro. Esta es la figura que aparece en su librito. Y aquí tenemos ya coordenadas rectangulares X, Y, Z. Ya, antes de que me olvide también, otra situación que he observado en el examen es que hay algunos estudiantes que consideran que todo es rectangular. Y han planteado para el cilindro, transferencia radial, coordenadas rectangulares. Transferencia axial, coordenadas rectangulares, aunque en la transferencia axial efectivamente puede haber una variación de t respecto de z, ¿no? Pero en esféricas ya no hay, ¿no ve? Y eso también considero otro error o falta de tiempo para repasar la materia, falta de tiempo para ver su librito. Tienen que ver el libro, ya tienen que recuperar esa actividad de ver el libro, leer un poquito el libro, aunque yo sé que el BIRT no es de fácil lectura, pero con la capacidad que tiene cada uno de ustedes, puede leer, inclusive puede interpretar las ecuaciones que nos presenta BIRT. ¿Ya? Ahora volvemos a lo nuestro. Y aquí coordenadas rectangulares,
Ya, la transferencia o la dirección X hacia la pared, la dirección Z hacia la parte baja de la pared, es decir, el descenso del líquido B, y Y, donde no voy a tener transferencia de materia. Es decir, voy a tener transferencia de materia, en este caso en las direcciones X y Z. El ancho de la pared, un W, y la longitud de la pared, una longitud L, o la longitud de la torre. Desde luego aquí estamos viendo coordenadas rectangulares. También podría ser, ¿por qué no? Una torre de paredes mojadas podría ser circular. Podríamos hacernos una torre de paredes mojadas a partir de, por ejemplo, un turril, o si queremos algo más pequeño, a partir de fracciones de botellas PET, ¿no ve? Y tendríamos secciones circulares y, ¿por qué no?, transferencias radiales también en este mismo sistema. ¿Ya? Y aquí el gas A, que viene por el lado izquierdo de la figura, donde tenemos una concentración de A inicial, la concentración más alta de A, y podemos ver que se ha intentado plantear un perfil que nos dice que debido a la baja solubilidad de A en B y además el movimiento de B, ese perfil va a penetrar muy poco en el líquido B. Ya aquí estamos mostrando tal vez de 20 centímetros solamente está ingresando medio centímetro. ¿Ya? Para poner números y tratar de comprender esta parte. Entonces, de ahí, primero una baja solubilidad de A en B y también poca penetración de A en el medio de difusión o en el líquido B. ¿Ya? Que es una situación prácticamente real porque la solubilidad de los gases en los líquidos es baja. Y un poquito más abajo, acá, nos está mostrando el perfil de velocidades. Velocidad en la dirección Z, que va cambiando con X. Es decir, a medida que voy ingresando hacia el interior del fluido, ¿sí?, voy a tener disminución de las velocidades al extremo de llegar que la lámina que está junto a la pared va a estar estática, va a tener velocidad cero. En cambio, la lámina que está en contacto con el gas va a ser la lámina más veloz, la lámina que tiene mayor velocidad. Y en los elementos de control genero un delta X para la transferencia de A en B y un delta Z para la transferencia también de A en B, pero debido al movimiento del fluido. Ya, este es el esquema. Ya, ¿dónde Rho? ¿Qué lo está apareciendo aquí? Ya vamos a tratar de colocar aquí. El espesor de esta película es Rho. Ha desaparecido el dibujo.
Ahí tenemos ρ, donde ρ es el espesor de la película. Y el perfil de velocidades, la velocidad z de x, la velocidad máxima, por 1 menos x sobre ρ elevado al cuadrado. Este es el perfil de velocidades que tendría que incorporar en mi perfil de concentraciones. El elemento de control, ya lo planteamos aquí, un delta x y un delta z. ¿Por qué el elemento de control tiene que tener esas dos características? Porque hay un movimiento netamente difusivo en la dirección x, ¿ya? Y un movimiento global en la dirección z. ¿Ya? El movimiento global en la dirección z va a ser la densidad de flujo molar de A que ingresa en z menos la densidad de flujo molar de A que sale en z más delta z. Sí, ese es el movimiento global en la dirección z, pero que está relacionado con el delta x. El área va a estar relacionada con delta x. Y el movimiento netamente difusivo, densidad de flujo molar de A evaluada en x, que entra al elemento de control, menos la densidad de flujo molar de A que sale en x más delta x y que está relacionado en su área de transferencia con delta z, que es este término. Ahí tenemos los elementos de control y planteamos el balance de materia. El balance de materia va a ser, primero las entradas. Densidad de flujo molar de A evaluado en Z por el área de transferencia. Enseguida me van a decir cuál es el área de transferencia. Más la densidad de flujo molar de A evaluado en X por su área de transferencia. Y nos vamos a venir acá, al esquema. Aquí está representado delta X y también está representado delta Z. Si en la dirección Z, el elemento de control que está achurado acá, la densidad de flujo molar de A evaluado en Z por su área de transferencia, ¿cuál va a ser el área de transferencia? Si ustedes pueden visualizar en la figura. ¿Quién me indica cuál va a ser el área de transferencia en la dirección Z? Melanie González, ¿cuál sería el área de transferencia? Melanie. A ver, Marao, ¿cuál sería el área de transferencia? Ya, A se va a difundir en la dirección Z y su área de transferencia va a ser delta X por W. ¿Sí? Y cuando A se transfiera en la dirección X, su área de transferencia va a ser delta Z por W. Entonces vamos primero lo vamos a la ecuación. A las entradas, densidad de flujo molar de A que ingresa en Z por el ancho de la pared y por delta X. Más la densidad de flujo molar de A
ingresa en X por el ancho de la pared, pero por delta Z. Estas son las entradas. Menos las salidas. Densidad de flujo molar de A, que sale en Z más delta Z, por el ancho de la pared y por delta X. Menos la densidad de flujo molar de A, que sale en X más delta X por su área de transferencia, que va a ser W por delta Z. Y yo creo que pueden ubicarse en las figuritas, en la definición de de las áreas de transferencia. En este caso tenemos efectivamente dos direcciones en la transferencia de materia. ¿Ya? Dividiendo entre menos delta X, delta Z, vamos a tener para la dirección Z, la densidad de flujo molar de A evaluado en Z más delta Z, menos la densidad de flujo molar de A evaluado en Z sobre delta Z. ¿Ya? ¿Por qué se ha presentado esta ecuación? Porque el área de la pared, como vemos en la figura, es constante. ¿Ya? Aunque podría haber otros modelos que trabajen con área variable. Y entre ellas, por ejemplo, podría ser una pared o una torre circular. ¿Ya? Ahora, en lo que se refiere a X, ¿ya? Hay alguien que está con el micrófono abierto, no sé si quiere preguntar. Y en lo que se refiere a X, vamos a tener que más, ¿no ve? La densidad de flujo molar de A evaluado en X más delta X menos la densidad de flujo molar de A evaluado en X sobre delta X, igual a 0. ¿Ya? Esta es la ecuación resultante del balance de materia. Respecto de la dirección Z, voy a tener la derivada de la densidad de flujo molar de A respecto de Z. Y respecto de la dirección X, la derivada de la densidad de flujo molar respecto de X. La misma expresión generalizada que nos hemos dado, que hemos indicado, pero ya esta vez referida a cada coordenada o las coordenadas X y Z. El límite cuando delta X y delta Z tienden a 0 me permite establecer mi ecuación de balance de materia, pero ya esta vez no en términos de derivada total, sino en términos de derivada parcial. Ya la variación de la densidad de flujo molar de A respecto de Z, más la variación de la densidad de flujo molar de A respecto de X, vale 0. Esta es mi ecuación número 1. ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya. ¿Hay alguna pregunta? Y entonces aquí hemos entrado a trabajar en el campo de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Por qué? Porque la transferencia de materia se va a dar en dos direcciones, las direcciones X y Z en coordenadas rectangulares. También podría tener para un cilindro en coordenada radial y en coordenada axial. Ya, otro tema que me llamó la atención hablando de coordenada axial es que algunos de los estudiantes no han entendido qué era coordenada axial. Ya, entonces eso significa que hay que prepararse un poquito más. Ya tenemos nuestra ecuación de balance de materia. Para esta ecuación de balance de materia voy a analizar cómo se produce la transferencia de materia de A en la dirección Z, netamente global, y la transferencia de materia en la dirección X, netamente difusiva. Es decir, el análisis de la ley de Fick lo voy a utilizar, lo voy a plantear dos veces. Uno para la dirección Z, transporte netamente global, y otro para la dirección X, transporte netamente difusivo, aunque en un periodo, en un espacio muy corto de las láminas del fluido que se mueve. Y además como una consecuencia de que la difusividad o la solubilidad, perdón, de A en B es bastante baja.
En el análisis de la ley de Fick, aquí estamos escribiendo la ecuación completa de Fick, y en la dirección Z, estamos especificando en la dirección Z solo hay transporte global, no así difusivo. Por lo tanto, de esta expresión solamente voy a tener XA por NA más NB, así la parte difusiva. Esa densidad de flujo molar de A, evaluado en Z, va a ser igual a la fracción molar de A por la densidad de flujo molar de A más la densidad de flujo molar de B. Esto puedo representarlo como la fracción molar de A multiplicado por la densidad de flujo molar total. Pero además de las primeras ecuaciones que hemos visto, puedo indicar que esta densidad de flujo molar va a ser el producto de la concentración total por la velocidad en dirección Z, que depende de X. Ya se acuerdan, ¿no? Vemos, cuando hemos hablado de las expresiones de velocidad, ya hemos indicado que la densidad de flujo molar también se puede expresar como la concentración molar por la velocidad, en este caso por el perfil de velocidades. O en términos de concentraciones básicas, también la velocidad o la densidad de flujo másico se podría expresar como la concentración másica total por la velocidad en la dirección Z. Y es lo que estamos mostrando acá. Esto es lo que vimos en el primer capítulo correspondiente a esta parte de la materia. La fracción molar por la densidad de flujo molar total representada por la concentración total y la velocidad en Z que depende de X. Y la fracción molar de A por la concentración total no es otra cosa que la concentración de A multiplicada por la velocidad en la dirección Z que depende de X. ¿Ya? Esta expresión, concentración de A por la velocidad, o el perfil de velocidades, no es otra cosa que el primer término que hemos anotado aquí, la densidad de flujo molar de A. Este es el término que voy a reemplazar en la densidad de flujo molar de A, que depende de Z, en mi ecuación diferencial parcial resultante del balance de materia. En la dirección X solamente hay aporte difusivo, es decir, de esta ecuación, la densidad de flujo molar de A solamente va a ser menos la difusividad de A en B por la variación de la concentración de A respecto de X. Pero variación que también la escribo en términos de derivada parcial. La densidad de flujo molar de A en la dirección X va a ser igual a menos la difusividad de A en B por el nabla de la concentración de A. Y esto va a ser igual a menos la difusividad de A en B, variación parcial de la concentración de A respecto de X. Entonces ya tengo los dos términos correspondientes a la densidad de flujo molar de A, que varía respecto de Z, y la densidad de flujo molar de A que varía respecto de X. Ahí tenemos la ecuación y hacemos los reemplazos correspondientes. Ya la variación de la densidad de flujo molar de A que depende de Z, proceso netamente o considerado como exclusivamente transporte global, la concentración de A por la velocidad de Z o por el perfil de velocidades en la dirección X. ¿Ya? Tenemos este término y más teníamos, pero hay un signo menos en el transporte difusivo, menos la variación respecto de X y el término de difusividad de A en B por la variación de la concentración de A respecto de X. Esto es igual a 0. De estas ecuaciones podemos ver que el perfil de velocidades o la velocidad en Z solamente depende de X, no así de Z, por lo tanto va a quedar fuera de la derivada parcial y me voy a quedar velocidad en Z, variación de la concentración de A respecto de Z. Acá, la difusividad de A en B, que como condición implícita de modelo, podemos indicar para la temperatura constante la difusividad de A en B, variación segunda de la concentración de A respecto de X cuadrado.
Y aquí se ha reemplazado el perfil de velocidades, la velocidad máxima fuera de la derivada, 1 menos x al cuadrado sobre ρ también fuera de la derivada. Y el segundo término, que todavía no se lo mantiene. Y bueno, antes de hacer las simplificaciones, requiere dos condiciones límite respecto de x y una condición límite respecto de z, porque va a ser segunda derivada respecto de x y va a ser primera derivada respecto de z. ¿Cuáles van a ser esas condiciones límite? En x igual a 0, la concentración de A va a ser igual hacia 0. Ya nos estamos refiriendo, vuelvo al dibujito, aunque el dibujo no hemos puesto o no hemos escrito es condiciones límite. Aquí en la dirección x, en x igual a 0, la concentración de A sea 0. Una segunda condición límite respecto de x va a ser que en x igual a delta, la variación de la concentración de A respecto de x vale 0, porque estoy llegando, en x igual a delta, estoy llegando a la interfase líquido-sólido, y ahí sí el perfil en el líquido se va a acabar, y por lo tanto la variación de la concentración de A respecto de x vale 0. Y la tercera condición límite, ya en z igual a 0, es decir, al comenzar su descenso, la película líquida, en z igual a 0, la concentración de A va a valer 0, porque todavía no va a estar disuelto nada. En toda esta línea, donde que equivale a z igual a 0, la concentración de A vale 0. Y esas son las condiciones límite que escribimos aquí abajo. En la ecuación, dos condiciones límite respecto de x y una condición límite respecto de z. En x igual a 0, la concentración de A es igual sea 0. Esto es la interfase gas-líquido. ¿Ya? En todo. Ya si quieren, aquí podríamos anotar para cualquier valor de z. Z igual a z. Ya, en x igual a ρ. ¿Sí? La variación de la concentración de A respecto de x es igual a 0. Esta es la interfase líquido. ¿Vale? Con la interpretación clara de que ahí se acabó el perfil. Y la tercera condición límite para z, en z igual a 0, la concentración de A vale 0. Esto es el inicio del descenso del líquido. Sí, y aquí también en todo, en ese z igual a 0, para cualquier valor de x, se va a cumplir en z igual a 0, la concentración de A vale 0 porque todavía no se ha disuelto y no se ha transferido nada de A al líquido B. ¿Bien? Y entonces ahora, considerando que la solubilidad de los gases en los líquidos es bastante baja y no es apreciable, se asume como condición de modelo que el perfil de concentraciones es pequeño. Esta es una condición de modelo asociada a la baja solubilidad de A en B. En forma general, a la baja solubilidad de los gases en los líquidos. ¿Ya? Y por lo tanto, el perfil de concentraciones solamente se va a desarrollar a la velocidad máxima, en la lámina correspondiente a la velocidad máxima. Y por lo tanto, dentro de esa consideración, nuestro espesor de película ρ, para nosotros vamos a considerarlo infinito, lo que significa que la concentración de A en x igual a infinito vale 0. La concentración de A se es igual a 0, que son consideraciones del modelo. Nos permiten replantear la ecuación diferencial y las condiciones límite de la siguiente manera. Es decir, aquí en la ecuación solamente voy a tener la velocidad máxima, variación de la concentración de A respecto de z. ¿Bien? Ese va a ser el cambio que vamos a tener en la ecuación. Y la otra parte va a seguir como segundo orden. Aquí la variación respecto de z de la concentración de A, la velocidad máxima, y hemos dejado de lado el componente del perfil de concentración, del perfil de velocidades. 1 menos x sobre delta.
Este término que es el correspondiente a la difusividad de A en B. La velocidad máxima la puedo sacar fuera, o antes de sacar fuera, X igual a 0, la concentración de A va a hacerse a 0, mantenemos esa condición, y la condición que cambia es que en X igual a infinito, considerando que de concentraciones no va a llegar a la interfase sólido-líquido, la concentración de A va a ser igual a 0. Entonces, con esa condición, estamos llevando matemáticamente, ya nos estamos dando la comodidad de llevar esta ecuación diferencial parcial, donde algo más compleja, ya con la consideración de que A no va a llegar a la interfase líquido-pared y que la transferencia de materia o el perfil de concentraciones solamente se da en la lámina correspondiente a la velocidad máxima, nos permite escribir esta ecuación con nuevas condiciones límite, donde estamos incorporando un X igual a infinito, y por lo tanto, aquí en la solución que voy a obtener, me va a aparecer la función error. Siempre que trabajo con X igual a infinito, me aparece la función error. Y el otro tema que recuerdo en relación al examen es que en algunos planteamientos, en varios modelos presentados en el examen, aparece la función error. Y en ninguno de ellos se hablaba de un infinito y por lo tanto no tenía por qué aparecer en los modelos planteados la función error. Entonces volvemos a lo nuestro, aquí tenemos nuestra ecuación diferencial, nuestras condiciones límite, y en mi solución va a aparecer la función error. Esta es la ecuación diferencial parcial que permitirá encontrar el modelo de distribución de concentraciones. La velocidad máxima la puedo sacar fuera de la derivada, la difusividad de B también fuera de la derivada, y plantear la resolución de esa ecuación con estas condiciones límite, ya que lo vamos a hacer el día sábado. Ya el sábado vamos a completar este modelo. ¿De acuerdo? Ya, jóvenes, señoritas,